Hola, muy buenas. Bien, hoy vamos a hablar sobre un elemento muy importante en el mundo de las matemáticas y ya no solo en el mundo de las matemáticas, sino que esto se puede extrapolar, digamos, lo que es nuestro día a día. Si hay algo que en la vida diaria tiene aplicación, que hay muchas cosas en las matemáticas que tienen aplicación, pero una de ellas van a ser las matrices. Entonces, cuando uno, por ejemplo, entra en el mundo de las matrices, se puede plantear, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué? ¿Qué es una matriz? ¿O cuál es el fin de una matriz? Bueno, pues una matriz simplemente es una manera de ordenar información. O sea, es una manera que tenemos nosotros, tanto en matemáticas como en el resto de, digamos, de ciencia o en nuestro día a día, de ordenar la información pero en filas y en columnas. Y no hay que irse muy lejos pues, para ver dónde podríamos encontrar una matriz, en algo que no sea, digamos, estrictamente en el mundo de las matemáticas. Por ejemplo, cuando uno va a un teatro, va a un cine y compra una entrada, pues cuando coge la entrada y quiere sentarse en la posición que le indique esa entrada, pues te pondrá a lo mejor fila tal, butaca tal. Fila, la que sea, y butaca como si fuese la columna. Entonces cada persona tiene una ubicación dependiendo de la entrada que haya comprado. Esa matriz lo único que haría en cada posición pues iría una persona, ¿vale? Esa matriz a lo mejor en el mundo de las matemáticas pues no tendría mucho sentido, pero si bien sería una matriz, una manera de ordenar, digamos, la información. En cada posición hay sentada una persona, ¿vale? Y esa información está condensada en filas y en columnas. Pero en matemáticas las matrices que tienen sentido, o por lo menos las matrices que vamos a ver en este curso, en primero, son matrices numéricas, donde en cada posición va a ir un número. Entonces una matriz simplemente, ya os digo, una manera de ordenar números, en este caso ordenar información que van a ser números en filas y en columnas. Por ejemplo, imaginad que yo tengo esta matriz. Vale, esta matriz que hay aquí tiene dos filas, las filas se miran en horizontal. O sea, esta es la primera fila y esta es la segunda fila. Y luego tiene tres columnas. Esta es una, o sea, las columnas se miran en vertical. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Entonces esta matriz para nosotros, como tiene dos filas y tres columnas, si queremos indicar de qué tipo es esa matriz, pondremos así. O sea, esa matriz sería una matriz de tamaño 2 por 3. El primer número nos dice las filas que contiene y el segundo número nos dice las columnas que contiene. Luego, cada elemento que hay aquí, cada elemento ocupa una posición y nosotros indicamos esa posición. Por ejemplo, ¿cómo marcamos la posición, por ejemplo, de este cero? Bueno, ese cero está en la segunda fila y está en la segunda columna. Entonces nosotros lo ponemos así. Es el elemento, o sea, una letra, usamos una letra, y entonces hacemos así. Ponemos dos números. El primer número me dice la fila que ocupa y el segundo número me dice la columna que ocupa. Pues el número que ocupa la fila 2 y columna 2, que sería este, sería el 0. ¿Vale? Si yo dijese, ¿qué elemento hay que esté en la fila 2 y en la columna 3? Pues la fila 2 tiene que estar aquí, pero la tercera columna tiene que estar aquí, o sea que tendría que ser ese de ahí. Pues el elemento que está en la fila 2 y en la columna 3 sería el 3. Por ejemplo, el elemento que está en la fila 1 y en la columna 2, fila 1 aquí, columna 2 tiene que estar aquí, o sea que sería este elemento. Pues sería, en este caso, el 2. O sea que nosotros podemos indicar la posición que ocupa cada uno de los números. Bien, pues esto sería una matriz de tamaño 2 por 3. O sea, tiene dos filas y tres columnas. ¿Son todas las matrices así? No. Nosotros podemos encontrarnos con matrices de diferentes tamaños. Este sería un posible tamaño, pero podríamos encontrar una matriz, por ejemplo, que sea, pues... ¿puede llevar números negativos? Sí, los números puede llevar los que quieran. Positivos, negativos, con raíces, con fracciones, como queráis. Aquí, por ejemplo, esta matriz tendría tres filas y tiene tres columnas. Sería una matriz 3 por 3. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta, aparte de los números? Pues la segunda matriz, como tiene las mismas filas que columnas, se dice que es una matriz cuadrada.
porque se parece a un cuadrado. Un cuadrado es una figura donde el largo y el ancho miden lo mismo. Pues aquí, como tiene la misma fila que columna, se asemeja a un cuadrado y se le llama matriz cuadrada. Esta sería una matriz rectangular, porque se asemeja más a un rectángulo. Tiene más columnas que filas. Sería una matriz que, al tener 3 columnas y 2 filas, pues no se asemejaría a un cuadrado. Y hay matrices raras, entre comillas. Bueno, pues por raro puede ser una matriz que tenga a lo mejor una fila. Eso podríais considerarlo raro. Esta sería una matriz fila. ¿Por qué una matriz fila? Porque únicamente tiene una fila. Entonces esta matriz, si quisiéramos saber el tamaño que tiene, pues tendría una fila, pero tiene 3 columnas, porque el 1 está en la primera columna, el 2 en la segunda columna y el 5 en la tercera. Sería una matriz 1 por 3. Pero a esa se le llama matriz fila. Entonces nosotros sabemos que una matriz que va a tener solamente una fila. Pues lo mismo que está la matriz fila, nos podríamos encontrar con una matriz columna. Por ejemplo, una matriz que tenga esos 3 números. Y tiene que tener siempre 3, no, puede llevar más números. Por ejemplo, aquí y aquí. Esa matriz sería una matriz, se ve, sí, sería una matriz columna, porque tiene una columna sola, pero tiene 5 filas, porque esta sería una fila, esta otra y otra. O sea, sería una matriz que tiene 5 filas, pero únicamente tiene una columna. Matriz columna, matriz fila. O sea, por ahora estamos viendo que las matrices que vamos a usar nosotros son matrices que pueden tener el tamaño pues, que quieran y que en cada posición va a ir un número. Podríamos encontrar en una posición una letra. Ya veréis cómo eso es posible. Entonces, cuando encontréis una letra que esté ocupando la posición de un número, normalmente a eso en matemáticas se le llama parámetro, ¿vale? Entonces tendremos que ver matrices donde aparecerá algún que otro parámetro y tendremos que estudiar pues, ciertas características de esa matriz dependiendo de lo que valga ese parámetro. Pero eso ya es tema de otro vídeo. Entonces hemos visto que las matrices pueden tener distintos tamaños, que en este curso van a estar formadas por números, todos los tipos de números, positivos, negativos, con fracciones, con raíces, los números que queráis. Y en cierto modo cada número indicaría algo. Lo que pasa es que para nosotros ahora mismo simplemente saber que hay números y puntos, pero eso vendría asociado a un problema. Entonces cada fila y cada columna pues tendría un sentido, serían números que aportan cierta información. Pero de momento nosotros simplemente saber que una matriz simplemente es un elemento donde se va a ordenar información en filas y en columnas. Muy bien, no sé si recordáis, por ejemplo, en bachiller, que decían, por ejemplo, a ver, imaginar que uno quiere ver, por ejemplo, puertas y ventanas de una casa. O sea, aquí pongo puertas y ventanas de una casa. Y aquí voy a poner tamaños grandes y pequeñas. Imaginar que en las filas van a ir las puertas. La primera fila pues va a ir información sobre la primera puerta, sobre las puertas, y la segunda fila pues información sobre las ventanas de una casa. Y por columna pues el tamaño. Por ejemplo, aquí en la primera columna pondré tanto puertas como ventanas grandes, y en la segunda columna pues puertas o ventanas grandes, pequeñas que diga. Entonces, si imaginar que yo pongo esto, y aquí pongo, por ejemplo, bien, esto sería una matriz que tiene 2 filas y 2 columnas. ¿Qué significaría cada número? Aquí cada número ya sí tiene cierto significado. ¿Por qué? Porque el primer número, este número que hay aquí, significa que en la casa hay 2 puertas grandes y que hay 8 que son puertas pero son pequeñas. Luego hay 6 ventanas grandes y 10 ventanas pequeñas. Fijaros qué manera de condensar la información, y ya sabiendo lo que significa cada fila y lo que significa cada columna, ya le doy cierto sentido a los números que aparecen aquí. Muy bien, pues hemos visto qué puede significar una matriz, para qué vale una matriz, para ordenar información, que hay distintos tamaños en las matrices, pues tanto como queramos. Esto se puede variar el tamaño todo lo que queráis. Y ahora en el siguiente vídeo pues veremos operaciones que se pueden hacer con las matrices.